Perfecto. La clase está siendo grabada. Para que no parezca que me olvidé de hacer lo que teníamos pendiente, habíamos mencionado o alguien mencionó el tema de que hay productos que se están distribuyendo sin semáforo alimenticio. Y de hecho me fui al supermercado y encontré un par de productos así. Les voy a decir lo que pienso, más no eh, tendría mucha significación, mucha relevancia, porque en realidad no deberían estar así, ¿ya? El tema es que yo veo que esto se da en ciertos productos, no necesariamente todos deberían ser yogures, más bien es muy grande el catálogo en un supermercado, pero al menos en los yogures griegos sí sucede eso, y de hecho hay algunos productos que se etiquetan como no tiene semáforo. Les voy a pasar unas fotos al chat de WhatsApp, ¿ya? Pero no sucede en todos, esto sucede más como en los yogures naturales y en unos casos también en los saborizados, ¿ya? No quiere decir que en todos va a pasar. Cuando yo no tengo, por ejemplo, en uno de los yogures que yo encontré, si hablamos del tema grasa, lo que se utiliza es leche descremada, entonces porcentaje de grasa va a ser mínimo. Y la ISO, la NTE 1334, dice que sí hay excepciones al tema del etiquetado rotulado cuando las cantidades tienden a ser cero. En este caso, pues sería un ejemplo, ¿no es cierto? Aparte de eso, los yogures naturales, incluidos los griegos, si no tienen, por ejemplo, azúcar añadida, por obvias razones, si no les estamos agregando azúcar, en su naturaleza no tienen azúcar, no se tiene que declarar, y obviamente sal tampoco tienen. En ese caso, cuando no hay que reportar, no es que dice no tiene, no tiene, no tiene, sino es una excepción al tema de la normativa, y no se tiene que declarar. Por otro lado, también la normativa, la 1334.2, lo que dice es que cuando no haya que declarar, uno puede poner una información para información sobre rotulado, consultar con la empresa, ¿ya? Ya les digo, esto no sucede en todos los productos, se basa más en el tema de los yogures griegos, por lo que yo vi, pero tampoco es con todos, ¿ya? Al menos los que tienen sabor van a tener una etiqueta, pero había uno, por ejemplo, de maracuyá. Yo no lo llegué a probar, no sé si estaba dulce o no, pero en este caso, no tenía sacarosa, sino tenía fructosa en la composición, entonces también es probable que la razón sea esa, ¿no? No tiene azúcar como sacarosa, pero al utilizar otro tipo de azúcar como la fructosa, yo no tenga que declarar, ¿ya? No es muy claro realmente el tema de la normativa, podría ser como un juego, llamémoslo como un juego, sino más bien un vacío, porque no es específico, en el que las empresas pueden salvaguardarse y decir yo no declaro porque aquí dice que yo tengo que declarar sacarosa y no fructosa. Al final son azúcares, pero si es específico con el tema de la sacarosa, pues yo no declaro porque lo que le estoy colocando es fructosa, ¿ya? Eso por ese lado. Ya les digo, ya les voy a pasar unas fotos y con eso quedaríamos, ¿ya? Pero no existe como tal algo que diga no se puede poner, y para mí lo que más me sorprendió es el tema del no tiene semáforo, porque sí era rarísimo que eso se pueda colocar, ¿ya? Déjenme ver. Ahí les mando una foto de un producto que dice no tiene sacarosa. Y por otro lado, aquí hay una foto de un yogur natural sin semáforo y un saborizado que tiene semáforo. Entonces ahí se van a dar cuenta de por dónde va también la lógica, digamos, más que la parte normativa. ¿Ya? No sé si eso está medio claro, porque en realidad ni para mí está muy claro. De ahí a que yo puedo hacer, o sea, se pueden, ya cuando se está declarando, se pueden hacer consultas con una base legal y técnica y decir, yo no voy a declarar por esta razón. Y que el ARCSA le dé una aprobación y se pueda hacer. Bajo esa circunstancia, sí. Pero si yo arbitrariamente digo, no, esto no tiene, no voy a semaforizarle porque estoy colocando otras cosas, no creo que se pueda. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Ok.
Vamos a empezar entonces la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver cómo se obtiene en realidad el certificado de BPMs, ¿ya? El proceso como tal de certificado de BPMs. Igual si tienen alguna duda me la hacen y vamos avanzando con eso, ¿ok? Ya. Para el proceso de obtención de BPMs, lo principal es contar con una planta de alimentos en la cual se haya decidido implementar BPMs, eso como fundamental, ¿no es cierto? Si yo solamente tengo una planta y no tengo un interés en el que yo me vea forzado de buena o de mala manera a implementar BPMs, definitivamente no lo voy a poder hacer. Lo que estoy haciendo es el proceso como tal, con la certeza de que al final, como no le he puesto ganas al asunto, lo más probable es que yo no obtenga la certificación. ¿No es cierto? Tienen que hacer muchas cosas en realidad. Pero por eso, parte fundamental es que contar con la planta y que dentro de la empresa, ya sea la parte gerencial, la presidencia, o sea, todos los altos mandos tengan esa predisposición de implementar VPN, ¿ya? Ya les digo, a veces es un tema de requerimiento porque tengo un cliente que me está exigiendo y por otro lado, también pasa el tema de voluntariamente voy a certificar porque para mí es una mejora en el producto que estoy ofreciendo, ¿ya? Debemos cumplir como mínimo lo que establece la resolución 016 o la resolución que esté vigente. Acuérdense que por el momento estamos todavía trabajando con la 067 y que a partir del 29 de junio ya es obligatorio el cambio a la 016, ¿ya? Se debe verificar que todos los controles sean los necesarios y que se estén llevando de la mejor manera y que a la par también pues sean los requeridos para el buen funcionamiento y operación de la planta. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos una planta o trabajamos en una planta de cualquier cosa, nosotros vamos a considerar realizar ciertos controles durante el proceso, ¿sí? Cuando estoy recién empezando, quizá yo vea esto como más al susto y quiera poner controles en muchos puntos, en muchos lugares, ¿no es cierto? O controlar muchísimas cosas. Pero lo que yo me voy a enfocar es en qué tan significativo o qué tan valioso es lo que yo estoy controlando. O sea, ¿me ayuda en el proceso o me está reteniendo? ¿Obtengo una información para mejorar o solamente estoy llenando papeles? ¿No es cierto? Entonces ahí es donde debo ir verificando que todos los controles realmente sean los necesarios y que también me estén aportando a la operación que tengo, ¿ya? Si me voy al tiempo requerido para hacer una implementación, esto les voy a decir y desde la parte más de experiencia, esto no es a rajatabla, más bien depende de muchas cosas, pero si yo me dedico a un tema de implementación, al menos yo voy a tomarme unos 6 meses para realizar una buena implementación. ¿Por qué? Porque en estos 6 meses yo voy a poder revisar todas las actividades que se hacen, cómo están los procesos, qué no está llevándose de la mejor manera, dónde tengo problemas, ¿no es cierto? Si nunca he hecho nada, lo más seguro es que haya bastante desorden. Y no desorden de que todo está tirado, sino de que haya cosas que no estén siguiendo una línea continua y que yo tenga paras innecesarias en ciertas partes, ¿no es cierto? Entonces, este proceso de implementación no debe tomarse a la ligera, sino más bien debe planificarse de la mejor manera. A veces demorarse más no quiere decir que estoy atrasado, sino que estoy encontrando muchas cosas en las que yo todavía puedo seguir mejorando, que es en realidad para lo que se hace un sistema de gestión o simplemente una certificación, ¿ya? Ahora, ¿de qué va a depender también estos 6 meses? En algunos casos, las empresas cuentan con personal de planta que trabaja, aparte de que está haciendo alguna otra tarea, tiene como sus actividades realizar el tema de la implementación. Entonces, todo el día está en la planta, sabe cómo se mueve, sabe dónde va, dónde viene el producto, ¿no es cierto? A esa persona le resultará un poco más sencillo entender todo el proceso y hacer quizá las mejoras. Ahora también en todos los casos, no en todos los casos, pasa que la persona a veces no sé si han oído eso de cuando quiero buscar algo necesito ojos
ojos que no están acostumbrados a verlo de siempre, porque como yo ya estoy todos los días en la planta, veo lo mismo, para mí es normal. Y dentro de lo normal también lo veo bien. Pero vienen ojos de afuera y van a ver que no todo está bien. ¿Ya? Entonces, a veces es necesario que haya alguien de afuera que se fije en las cosas malas, no porque busque las cosas malas, sino porque esas cosas malas probablemente signifiquen puntos de mejora, ¿ya? Entonces, estábamos hablando de que puede haber una persona internamente haciendo un tema de implementación que se puede hacer, ¿no es cierto? Por otro lado, hay empresas que contratan a un técnico el que se encarga solamente del tema de implementación, ¿no es cierto? Va a la planta, realiza cambios, pide que se hagan cosas, capacita al personal, está involucrado, pero de manera externa. No está todos los días, va quizá una vez a la semana, tiene a alguien siempre de la planta que está como secundándole porque es la persona encargada de hacer ciertas cosas, ¿no es cierto? En ese caso, estoy viendo con ojos de afuera y si la respuesta de la persona que le acompaña, que le secunda, es buena, el proceso puede avanzar. Pero si yo tengo a la misma persona haciendo la implementación, pero va una vez cada 15 días o una vez al mes a trabajar, difícilmente se va a avanzar pronto, ¿no es cierto? Puedo dejar 1000 tareas, pero en ese tiempo, si no hay ese seguimiento que tiene que ser continuo, probablemente el tiempo no sea de 6 meses, sino sea más extenso, ¿ya? Todo depende. Ya les digo, no solo es el tema de que haya una persona en planta, de que yo contrate al mejor técnico, sino también de los recursos que yo tengo. Entonces, si yo tengo una planta que decide implementar BPMs, que se compromete en el tema de dar recursos, de dar personal, de hacer cosas, de hacer cambios y que acepta los cambios de la mejor manera, la implementación avanza bastante rápido, ¿ya? Entonces, de aquí a que esto realmente no es, como les digo, no es que en 6 meses es mi meta y tengo que hacerlo. No, esto va a depender mucho del tiempo que yo le dedique a hacer eso, ¿ya? Luego de estos 6 meses o del proceso de implementación, yo paso a un proceso como de un tiempo de colchón, de revisión, de verificación, porque alguna vez yo también decía, no, yo ya implementé y con eso vamos a la auditoría. Pero resulta, a mí me pasó y era que ya estábamos pendientes de pedir auditoría y empezaron a ver, o sea, ya se supone que el proceso estaba estable y empezaban a surgir cosas que yo no había planificado o nunca habían pasado, ¿no es cierto? Entonces, estos cambios también a la par mueven mucho a la gente en el sentido en el que no estaban listos para el cambio, todavía no es que ha cambiado el chip por completo, entonces yo necesito un tiempo de organización de todos los cambios que he hecho, de ir viendo que realmente funcione, de si puse un control si se está llenando, de si no se está llenando, falta capacitación, de muchas cosas, ¿ya? Entonces, cuando yo ya he implementado, me tomo un tiempo de verificación de no menos de unos 3 meses, porque en estos 3 meses yo puedo todavía hacer ajustes, cambios en los registros, capacitación adicional al personal, si tengo que cambiar alguna parte del proceso tengo que hacerla, si hay algún tema de mejora puedo hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, esto me va a servir. Y cuando yo ya vea que el sistema esté estable, que yo no tenga novedades al menos por unas 2, 3 semanas, yo definitivamente sé que estoy listo para llamar a una auditoría, ¿ya? Todos estos tiempos, de todas maneras, dependerán del tipo de planta, de la cantidad de alimentos que se procesen, del tipo de alimento que se está procesando, de la disponibilidad de recursos con los que cuento, de la percepción que tiene el personal y de la aceptación al cambio que también tienen, de todo, en todo nivel, ¿no es cierto? Desde los más altos hasta los más bajos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ok. Entonces, una vez que yo ya tengo toda esa predisposición, yo ya hice mi implementación, me tomé mi tiempo de verificación, ahora sí digo, voy a llamar a una empresa para que me haga una auditoría, ¿no es cierto? Tomen en cuenta que la auditoría en realidad no la realiza el ARCSA, sino la va a realizar un organismo de inspección. Entonces, para yo poder también iniciar el proceso, debo ya contactarme con un organismo de inspección
planificar mi auditoría, ¿no es cierto? Yo sé que necesito al menos 20 días previos antes de la fecha que yo quiera para organizarme. Entonces, quizá lo haga con un mes de anticipación, entre que yo me comunico, cotizo, apruebo, verifico y demás. Quizá yo lo haga con 30 días antes, ¿no es cierto? Y de ahí a que yo ya tengo el nombre de la empresa, el inspector que me va a visitar, que me va a inspeccionar, la fecha, la hora y también la planificación o el programa de la auditoría como tal, ¿ya? Eso es una tarea que cada empresa va a hacer. Cuando este proceso de BPMs empezó como en el 2015, si no me equivoco, el ARCSA tenía muy pocas empresas que hacían este tema de inspecciones, porque el ARCSA nunca las hizo, ¿ya? Si el ARCSA las realizaría, sería como el juez y parte haciendo lo mismo. O sea, el ARCSA emite la normativa, el ARCSA audita, el ARCSA aprueba, el ARCSA rechaza por último. Entonces, en esa posición es que más bien se decide dejar a los organismos de inspección que realicen esa auditoría y que confirmen nada más que las empresas están aplicando el instructivo vigente, ¿ya? Ahora, eso les digo que era el comienzo, ¿no es cierto? Habían muy pocas empresas acreditadas en esa época en la OAE, ahora es el SAE, y el ARCSA decía, bueno, usted quiere certificar BPMs, yo le mando una empresa. Entonces el ARCSA le decía a uno, a usted le toca con Caliberif, o a usted le toca con Food Knowledge, ¿ya? Ahora no. Ahora cada empresa se encarga de cotizar su auditoría y cada una se entiende con el organismo de inspección. El ARCSA siempre sabe, porque dentro de la información que uno tiene que darle, le avisa que ya va a tener auditoría, quién le va a auditar y demás, pero a la final siempre tiene que haber esa comunicación. Sin embargo, hay cosas que va a realizar la empresa y otras que va a realizar también el organismo de inspección, ¿sí? Entonces, si yo ya he decidido cuál es mi organismo de inspección, ya les voy a decir dónde también están los organismos. Nosotros vamos a crear un usuario y contraseña en el sistema de permisos de funcionamiento, ¿ya? Y ahorita vamos a entrar ahí. Solo les explico esto y entramos ahí, ¿ya? Entonces, nosotros en este enlace vamos a crear un usuario y una contraseña que de hecho también nos sirve para obtener el permiso de funcionamiento. Si ustedes han estado sacando el permiso de funcionamiento todos los años, deben tener el usuario y la contraseña. Y si no, pues tienen que generarlo. Y lo primero que van a hacer es sacar el permiso porque es uno de los requisitos. Acuérdense que cuando no tenemos certificación, tenemos que sacar el permiso no, ¿ya? Cuando yo ya tengo este usuario y contraseña, ingreso al aplicativo de buenas prácticas de manufactura. ¿Cómo se llama? Selecciono la solicitud registro de BPMs, lleno el formulario con los datos básicos de la empresa y todos los que me pidan. Y también aquí vamos a colocar el organismo de inspección acreditado que yo ya seleccioné, el inspector designado, la fecha y la hora para la inspección previamente ya programada, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, antes de crear la solicitud, yo ya tengo que haber hablado con el organismo de inspección, ¿sí? Eso es total responsabilidad de las empresas. El ARCSA no se mete en eso, ¿ya? ¿Cuál es mi sugerencia? Coticen con todas, no es que sean muchas. Fíjense en las diferencias que tienen. A la final, los inspectores van a revisar el cumplimiento de la resolución vigente. Entonces, no es que el uno va a diferir en lo que le está pidiendo del otro. A veces sí es mucho tema de criterio, a veces ayuda mucho un inspector con experiencia porque me ayuda a mí a hacer mejoras en la planta. Sin embargo, esto, como les digo, no debería ser diferente. O sea, me están auditando la 067, la 067 es la misma. Quien quiera que me inspeccione debería basarse en los fundamentos que esta tiene, ¿ya? Esto se debe realizar al menos 20 días previos a la inspección, es decir, si yo quiero una auditoría para el 20 de junio, yo ya puedo estar hablando con las empresas e ir planificando la fecha. Y cuando yo tenga esa información, avisarle directamente al ARCSA que ya lo voy a hacer, ¿ya? Ahora vamos a ingresar al enlace que tenemos aquí. Ya les voy a poner en la pantalla. Denme un segundo. Yo di clic en ese enlace y a mí me sale esta pantalla, ¿ya? Cuando yo no tengo un usuario, yo voy a generar aquí mi usuario. Entonces aquí voy a poner lácteos estrellita o lo que sea, ¿no es cierto? La cédula del usuario, si yo pongo una cédula, me van a salir los nombres y los apellidos
Sin embargo, esta información, y eso es recomendación para todos, tiene que estar ligada a alguien de la empresa, a uno de los dueños de la empresa. Porque nosotros normalmente como técnicos, responsables o trabajadores de la empresa, probablemente estemos de paso, entonces de nada nos sirve que generemos una cuenta de usuario para una empresa con nuestra cédula, ¿ya? Porque en algún momento voy a tener que entregarla y esto a ellos les va a modificar. Entonces, siempre tomen en cuenta que esta cédula tiene que estar ligada, no sé, al representante legal de la empresa, ¿ok? Esta información se llena igual y aquí se registra, ¿ok? Cuando yo no tengo ese enlace, si yo me voy a un buscador, yo puedo poner aquí ARCSA, permisos de funcionamiento, ¿ya? Y me va a salir emisión de permisos de funcionamiento, ¿no? Aquí me dice ingresar al sistema informático permisos de funcionamiento. Yo entro acá, ¿ya? En este caso yo tenía un usuario y una contraseña lista y esto pasa, o sea, esta pantalla es diferente cuando yo ya tengo un usuario. Si ustedes se ponen acá, en cambio yo pongo inicio y me va a cambiar a la pantalla, ¿ya? Es porque yo ya tengo un usuario y una contraseña, pero cuando no la tengo, aquí tengo que poner registrarse y en cambio me cambia de pantalla, ¿ya? Dependiendo de lo que pase. Si yo ya tengo un usuario y una contraseña, he sacado el permiso de funcionamiento y ahora tengo que hacer lo otro, pues ya estamos en la otra pantalla. ¿Listo? Luego me decía, con el usuario y la contraseña, ingresar a la plataforma de VPM. Si ven en la parte derecha de esta página, dice plataforma de VPM. Aquí tenemos varias ayudas en las que también puedo aquí poner, tengo un simulador de la calculadora del etiquetado. Si yo pongo ciertas cantidades, a mí me va a salir cómo puedo declarar mi producto. Entonces, esto me sirve como guía. Aquí también tengo simuladores para el riesgo sanitario. Aquí hay órdenes de pago, consulta de registros de medicamentos y también las representaciones técnicas. Yo en alguna parte del Google Classroom, donde tienen la información de la clase, les puse este enlace. Y aquí lo que ustedes hacen es verificar si es que alguna empresa está utilizando su cédula, o sea, se está usándoles a ustedes para representar a una planta, ¿ya? Si es que obviamente no es algo que ustedes hayan hecho, pues está haciéndose mal uso, ustedes tienen que informarle al ARSA y ellos les dan de baja enseguida. Y si no, pues aquí les tiene que salir, ¿ya? Yo aquí tengo todos los caducados, así que no tengo nada de eso por ahora. ¿Ok? Y finalmente, ahora sí vamos a entrar a la plataforma de VPMs. Como yo tengo un usuario y una contraseña, yo puedo ingresar, ¿ya? Yo certifico esta planta con VPMs, así que puedo entrar acá. Y ya cuando estamos aquí, buenas prácticas para alimentos. Yo ingreso en este caso acá, y aquí es donde me dice selecciona el tipo de solicitud. Acuérdense, yo quiero hacer registro de VPMs, ¿ya? Si es que yo ya tengo un tema de, voy a hacer una homologación porque tengo una certificación rigurosamente superior, yo hago una homologación nacional. Si es que es una homologación del Instituto Nacional de Pesca, yo hago esta homologación INP. Si tengo que hacer inclusión de líneas de producción, voy acá. Si voy a un tema de recertificación, o sea, yo ya tuve BPMs, ahora voy a recertificar, me vengo para acá. Si hago inclusión de productos aquí, modificación de certificados y así, ¿ya? Entonces, todas estas opciones tengo. Pero cuando doy clic en registro de BPMs y doy iniciar, a mí de aquí ya se me genera uno, pero como yo ya tengo mi certificado, no puedo hacer, ¿ya? De ahí ustedes dan iniciar, les pido una información, ustedes la tienen que llenar y luego salen aquí como solicitudes en curso, ¿ya? Estas están desistidas porque alguna cosa nos pasó. Sin embargo, estas les salen acá, ¿ya? Cuando esto se ha ingresado, el sistema sabe cuándo le van a auditar, entonces es como que está en stand-by, pero está sobreavisado, ¿ya? Si yo ya tuve mi auditoría, va a pasar otra cosa. Aquí tengo también esto de solicitudes en subsanación, solo quiero que lo vean, después les explico. Y finalmente, cuando yo ya he certificado, aquí me sale mi certificado vigente, ¿ya? Y ustedes lo descargan y tienen listo. Aquí también se pueden ver los productos registrados con BPM, si es que fuera el caso. Y de aquí también ya se pueden generar los certificados de libre venta. Esto tiene un costo, ya intentamos hacer el otro día, pero ustedes llenan la información con lo que quieren en el certificado y
el sistema les emite uno cuando hay un tema de pago ya de por medio, y si no, esto también pueden retirarlo directamente de una ventanilla. O sea, hay dos opciones para solicitar el certificado de libre venta. Entonces, o lo piden en físico o lo piden en digital. Dependiendo del requerimiento que tengan, ustedes lo pueden hacer de la misma, de esas dos maneras. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Ok. Ya. Vamos a continuar con nuestra presentación. ¿Ok? Ya. Entonces, hemos realizado todo lo que estaba aquí. ¿Ya? Entonces, yo ya tengo todo eso listo. Acuérdense, yo ya hablé con mi organismo de inspección y resulta que mañana ya me van a visitar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son mis requisitos para la obtención de BPMs? Ya, denme un segundito que alguien no puede ingresar, ¿ya? Solo espérenme un segundito. Ya le ayudo. Listo. Entonces, ¿cuáles van a ser mis requisitos obligatorios? Primero, contratar los servicios de inspección de un organismo de inspección acreditado en el SAE, verificando en la página de ellos. ¿Ya? Ya vamos a entrar también a la página del SAE. Acuérdense que es decisión y responsabilidad de cada empresa contratar este servicio. Nadie me va a obligar a que escoja uno, simplemente yo averiguo y el que a mí me convenga, pues va a ser el que yo contrate, ¿ya? Contar con un usuario y contraseña en el sistema, el cual se podrá obtener en el enlace que ya vimos, y de ahí tomar en cuenta que el costo de la inspección está en una resolución, la 091, si no me equivoco, y esto es una base de lo que me pueden cobrar, ¿ya? Una base como costo máximo diario. Sin embargo, es lo que está establecido. Yo les digo siempre, yo no he visto empresas que cobren menos de lo que aquí dice, porque este es el costo máximo. A la final es un trabajo que están haciendo. Yo he visto que siempre cobran el tope de lo que dice esta resolución. Sin embargo, esto también tienen que saber que es como una sugerencia de cobro, ¿ya? No dice la normativa, esto tienen que cobrar, sino se sugiere considerar la siguiente tabla para el cobro de la inspección. Ahora, esta tabla está basada en el número de personas como mano de obra directa que trabajan en la empresa. ¿Cuáles van a ser esas personas como mano de obra directa? Todas las que nosotros en algún momento consideramos manipuladores de alimentos, ¿ya? Que yo tengo personal administrativo de ventas, de compras, de mantenimiento y demás, ellas no son o no están dentro de las personas como mano de obra directa, son en este caso como servicios secundarios, dado que voy a priorizarle el tema del proceso de producción como tal, pero ya no se cuenta, ¿no es cierto? Entonces, solo las que están trabajando en la planta dentro del proceso de producción. Que yo tengo un departamento de limpieza que solo hace limpieza y desinfección. Ellos tampoco, porque normalmente entran cuando el proceso se ha acabado, ¿ya? Entonces, solo el que está en la línea de proceso de ¿ya? Alguna vez estábamos también con uno de los grupos de los talleres y me decían, a mí no me inspeccionan de acuerdo a esa tabla, sino que yo como tengo varias líneas de proceso en una empresa misma, en una misma empresa, a mí me cobran prácticamente por cada línea de proceso, ¿ya? Entonces, como les digo, esto es una sugerencia que se hace, por eso les digo yo, coticen con todas las empresas o al menos con unas tres y vean la diferencia en el tema del costo, en el tema del tiempo, en todo lo que ellos les plantean para la auditoría, ¿ya? Yo ya les digo, yo tengo certificado en una planta de huevos y a nosotros normalmente nos aplican esta tabla. Entonces, tenemos menos de 50 personas como mano de obra directa, va un inspector, la auditoría es un día y me cobran 750 más, ¿ya? Eso considerando que es el costo que le voy a pagar a la empresa que me va a auditar, ¿ya? Tomen en cuenta eso. Vane. Buenas noches. Una consulta. Ahorita con eso de que nos comentó que solo para las BPM solo se toma en cuenta la mano directa.
que está en el proceso. Sí, en mi caso, en la empresa que yo trabajo, o sea, hay la parte de fabricación, ellos se encargan de elaborar el semi y pasan a la parte de envasado, empaque. A ellos también se les toma en cuenta para este proceso. A ver, ¿quién le quiere contestar a Vane? Sí, sí, ¿Por qué, Luis? porque ellos también están involucrados en el pasado del producto. Correcto, gracias, Luis. Doris, ¿quieres decir algo? Que sí, porque ellos son manipuladores al momento de empacar. Correcto. Entonces también están manipulando el producto. Es así. A ver, Vane, cuando nosotros hablábamos de quiénes eran los manipuladores y dónde yo hacía manipulación de alimentos o tengo mano de obra directa con el producto, nosotros hablábamos de todos los procesos: recepción, picado, empacado, envasado, ¿no es cierto? Almacenamiento, todos los procesos. Entonces, donde yo tenga manipulación, hablo de mano de obra directa, ¿ya? Entonces, ellos se cuentan dentro de esta mano de obra. Por otro lado, si tú tienes muy separados de estos dos procesos, que entendería que no tanto, quizá divididos en áreas, sí, pero no separados, tú puedes hacer como una línea de proceso hasta cierto punto, una certificación hasta cierto punto, pero la certificación es clara y te dice, usted certificó BPMs hasta, o sea, desde la recepción hasta el pasteurizado. Y de ahí para adelante yo ya no me responsabilizo como certificadora porque usted ya no quiere certificar más, ¿cierto? Entonces eso también tienen que tener claro. O sea, no es que la normativa les obliga a certificar todo el proceso, lo correcto sería que así fuera, pero si tú dices, no, yo el empacado como es un desastre, mejor ni lo certifico, puedes hacerlo, pero es clarísimo el certificado cuando te lo emiten y dice, esto solo es hasta esta parte. Ajá. Listo, gracias. No hay de qué. Ok, entonces, con esta información clara, yo recibo a mi auditor, ¿no es cierto? Ya viene mi inspector hoy y me realiza una inspección bajo una lista de verificación que cada empresa tiene. Normalmente tendría que ser la normativa en forma de lista de verificación y me van auditando todos los puntos de la norma, ¿no es cierto? A veces se enfocan mucho en los críticos, ustedes tienen que tener claro cuáles son esos críticos, pero ya depende de cada empresa, ¿ya? Entonces se realiza la inspección y al final del día uno sabe si aprobó o no. Si yo voy a hacer el supuesto de que aprobé la auditoría, nosotros debemos como empresa solicitar al organismo de inspección la siguiente documentación porque voy a tener que cargarla en el sistema en esta plataforma de BPMs, me va a pedir esa información. Entonces yo pido el certificado de BPMs que me emiten ellos, que no es el certificado del ARCSA, perdón, necesito un informe favorable de la inspección y ese es un detalle que eso hacen solo los organismos de certificación de inspección. Necesito el acta de inspección, que es el programa o el protocolo bajo el cual se realiza. La guía o lista de verificación, porque si bien ellos llevan un cuadernillo que están revisando, apuntando y demás, eso también hay que entregar. O sea, quizás como un borrador, pero eso también tengo que entregarle al ARCSA, ¿ya? Y la lista de alimentos procesados con sus respectivas presentaciones, clasificado por el tipo de producto y por línea certificada, firmado y sellado por el organismo de inspección acreditado, ¿ya? Entonces, ahí es donde también no es que yo no le puedo decir al inspector, es que verá, de una vez póngame un sabor de galletita más que voy a sacar como en 2 semanas o como en 2 meses. No puedo porque todavía no lo estoy haciendo. Después tendré que hacer una inclusión de productos, pero el momento en el que a mí me están preguntando, yo solo tengo lo que realmente proceso, ¿ya? Quizá en el tema de los empaques, esto sí se puede como jugar un poco, porque yo digo, voy a sacar un empaque más y pongo un par de presentaciones, pero en el tema de productos nuevos, no. No me acuerdo, pero alguien tiene levantada la mano. Déjenme ver. Marcela, una consulta, buenas noches, Verónica. Verónica, Eh, te apunte por ¿bajo, ahí. ¿bajo qué norma era que nos hacían la inspección? La Escuché resolución mal. 16.
hasta el 28 de junio bajo la 067. El 29 de junio ya la 016. 016. Ujú. Y esa la encontramos en la página del Es ARSAT. la página del ARSA, pero si no, a estas alturas ustedes ya la deben tener también en el Classroom. Ah, ok. Gracias. De hecho, creo que le subí la 067 y la 016, pero si no, ya revisó, Ya. ¿ya? Aide, Nos van haciendo como varios, como un checklist, o sea, diferentes puntos. no, ustedes van a encontrar, a ver, cuando ustedes quieren un tema de lista de verificación, quizá lo pueden elaborar ustedes mismos. En la resolución no hay una lista de verificación. De hecho, no existe una lista de verificación como tal, pero cada organismo de certificación maneja uno. Pero eso es propio de cada uno, no es que yo me meto en la página y voy a encontrar. No. Por eso Ah, este ok. tema de las inspecciones es mucho también a criterio del inspector, porque, por ejemplo, yo tengo la normativa por aquí, dice solo dice, ¿no? Condiciones mínimas básicas. A, que no exista riesgo de contaminación y alteración o que el riesgo sea mínimo. En realidad ahí no me dice verifique los techos, paredes, pisos, no me dice mucho. Entonces es como, a ver, yo estoy viendo esto y de forma general, ¿qué veo? ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces es bastante subjetivo. Por eso esto depende mucho del inspector. Ya les digo, mientras tenga conocimiento y yo sepa que lo hice bien, así me haga observaciones, las observaciones me ayudan a mejorar, siempre y cuando yo no tenga no conformidades mayores. Las no conformidades mayores sí son, se traducen básicamente como algo que yo no consideré de aplicación de la normativa y que es grave o crítico para el producto directamente. ¿Ya? Aide, Buenas noches. Una consulta. ¿La misma normativa se aplica para el momento de hacer inspección para todas las empresas, independientemente cuál sea su tamaño. eh, o sea, a lo que se dedique la empresa? Ajá. Sí, es que la normativa no dice reduzca el riesgo de contaminación en lácteos, mejora el diseño en cárnicos. No dice, solo es como genérica, plantas de alimentos. Por eso les digo, es bien subjetivo. Entonces, o más bien muy genérico, que da a entender muchas cosas. Por eso uno tiene que pensar en todas las probabilidades y las improbabilidades para aplicar la normativa, porque en realidad dependerá del auditor. A mí me han auditado en la misma empresa, creo que 4 auditores diferentes. Y el mismo auditor encuentra cosas diferentes cada año. Y claro, cada auditor también se va por el tema de, eh, a ver, ya me enfoqué en esto el año pasado, si es que me toca el mismo. Entonces este año me enfoco en otra cosa y así. Y cuando empiezo o cuando cambio de auditor, porque también me ha pasado, es como empezar de cero, porque viene alguien que nunca ha estado en la planta, entonces empieza otra vez la preguntadera, ¿ya? Ahora, de lo que yo entiendo también, cuando se llama a inspección, digamos, tienen un ciclo para inspeccionar, o sea, no es que toda la vida va a venir Juanito Pérez y me va a inspeccionar siempre la planta, sino más bien, él viene este año, viene el siguiente y el siguiente tienen que cambiarme de auditor. Es como ley de ellos mismos, ¿ya? Por eso es que también Cada qué tiempo realizan las auditorías? una vez al año. Pero Una ya vez les que digo, ya se tienen las BPMs. ajá, correcto. Sí. Ya. Y una cosa es, por ejemplo, estamos hablando, yo trabajo en una empresa de que elaboramos productos higiénicos y cosméticos. Es el mismo procedimiento tanto para esta empresa como para cualquier otra. Van a haber cosas que son muy parecidas, van a haber otras que son específicas de aplicación. Entonces, digamos que la base es la misma, pero ya en ciertas cosas sí van a ser diferentes. Pero no son muchas de lo que yo entiendo, son poquísimas. O sea, el concepto en realidad de BPM es el mismo. Ujú. Y otra consulta, el tema de para BPM también tengo entendido que implica también el área de bodegas. Era lo que justo Vanessa preguntó y decía, por ejemplo, el tema de los manipuladores, ¿no es cierto?
Si yo tengo las bodegas y son parte de mi recepción, es que yo te puedo tener bodegas en varios puntos de la planta, ¿no es cierto? Yo puedo tener bodegas como parte de la recepción porque yo recibo mi materia prima y tengo que almacenarla. Entonces, no es que excluyo a esa bodega porque me da miedo que algo pase. No, yo ya tengo recepción, mi proceso de recepción termina el momento en el que yo almaceno la materia prima, por así decirlo, ¿no es cierto? Si yo tengo un producto preelaborado en medio proceso, no es que me voy a comer ese almacenamiento y digo, no, no, es que no me revise esa bodega porque no la voy a certificar. No puedo porque tengo un producto preelaborado, por más que sea seco, que el producto no sea de alto riesgo, yo tengo una bodega y me van a inspeccionar. Y al final del proceso, igual, ¿no es cierto? Yo ya elaboré mi producto, lo puse en su empaque final, lo tengo que llevar a una bodega y tengo, por último, que hacer el tema del despacho. Entonces, la bodega también entra en inspección. Ya les digo, puede que yo me exima de incluir la bodega del último, pero normalmente las primeras no. Y todo esto aparece en el certificado, o sea, usted está certificando desde la recepción hasta el envasado, pero ya no el almacenamiento. Entonces ahí corre el riesgo de que haya problemas en el almacenamiento y que si hay alguna cosa, pues directamente la responsabilidad recae en donde se encontraría el problema. Verónica. Pero para eso no son las BPAs. Buenas prácticas de almacenamiento. Es que, a ver, las BPAs se aplican más cuando tú manejas solo bodegas. Digamos, eres un importador. Entonces, tú aplicas BPAs cuando únicamente manejas eso. O puedes hacer una doble certificación. Haces BPMs hasta el envasado y después aplicas BPAs en la parte del almacenamiento. Ya queda a criterio. Pero si las puedes incluir en las BPMs, es mucho mejor, sobre todo si es parte del proceso. Ok. Luis. Una pregunta. Por ejemplo, dice aquí el costo de inspección es de $750 por cada día, dice, ¿no es cierto? Ajá. Por ejemplo, se presenta una observación mayor, digamos. Tiene que volver a hacer la inspección nuevamente, ¿no es cierto? Eso también, Correcto. ese costo también que tiene que ser otro costo. Definitivamente. Ya les voy a explicar eso, ¿ya? Pero sí, gracias por preguntar. Vanessa. Profe, disculpe una pregunta, yo me perdí un poco. Usted nos decía que se debe solicitar los siguientes documentos para subir al sistema. ¿A qué sistema le subimos? Al de la plataforma, a ver, ya les voy a poner otra vez, ¿ya? Denme un segundo. Gracias, profe. Dependiendo de a la hora que te conectaste, en Webplan, digamos, tú tienes aquí, a ver, déjenme ver, ya, ok. Tú tienes aquí la página de los permisos de funcionamiento. Cuando tú ingresas a esta plataforma de BPMs, yo ya puedo ingresar porque estábamos aquí haciendo algunas cosas, y yo pongo BPMs de alimentos, creo una solicitud de registro, después me sale aquí una solicitud en curso, déjenme ver, y aquí no dice nada. En estas solicitudes en curso, cuando el sistema sabe que yo ya tuve mi auditoría, a mí me pide un listado de documentos y aquí es donde yo debo cargar, ¿ya? Entonces ahí es donde yo cargo toda la información que estaba en la otra pantalla. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. No te preocupes. Ok. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Yo te debo una todavía, Luis. Ok. Nosotros habíamos estado viendo este supuesto en el que nosotros aprobábamos la auditoría. Aprobar no quiere decir que no voy a tener observaciones, ni siquiera no conformidades. Cuando yo apruebo una auditoría, en este caso, yo puedo tener, creo que 2 o máximo 3 no conformidades menores, si no me equivoco, solo son 2, y observaciones las que yo quiero, porque las observaciones son puntos de mejora. Por ejemplo, el registro de limpieza no lo debe firmar el jefe de planta, sino el supervisor, ¿ya? O sea, le cambio responsabilidad. No está mal lo que estoy haciendo, pero tiene mayor jerarquía, en este caso el supervisor, que el jefe, algo así. O usted está utilizando envases de plástico de 2 kilos, utilice de 3. Esas observaciones, esos son como observaciones, solo por decirles, ¿ya? O
La manija de la puerta es, claro, la apertura de la puerta es con manija, necesito que le ponga un picaporte o que se abra sola o alguna cosa. Entonces, las cosas que no son críticas son consideradas observaciones o son puntos de mejora. Las no conformidades son incumplimientos a las cosas que yo no considero graves, ¿ya? Yo no cumplí porque estoy, estoy utilizando termómetros desechables sin certificación, algo así, pero los estoy probando. A la final tengo como un método de verificación, pero no sé, la normativa decía que tienen que ser termómetros certificados, ¿ya? Entonces ahí puede que yo tenga una no conformidad menor. Pero, por ejemplo, el hecho de no tener servicio de control de plagas es una no conformidad mayor. Y cuando tengo una no conformidad mayor, yo he visto varias cosas. La primera es porque me pasó y la segunda es porque puede pasar. Cuando a mí me hicieron la inspección la primera vez, yo perdí la auditoría y mi no conformidad mayor era por el tema de las plagas. Y resulta que la empresa no quiso contratar un servicio de plagas, pero eso les cuento también después. Y eso era en la mañana que el auditor se dio cuenta. No llegábamos ni a mediodía, ni no habíamos de almorzar. Y el auditor dijo, bueno, como esta es una no conformidad mayor, yo detengo la auditoría y ustedes tienen que verificar nuevamente su sistema y ver que todo esté cumpliendo. O sea, no hizo más, no es que termino el día y me voy, sino aquí se para la auditoría porque con una no conformidad mayor, yo sé que el sistema no está bien implementado, ¿ya? En cambio, cuando yo tengo no conformidades menores y observaciones, el auditor va todo el día, al final explica uno. Hay auditores que son mucho más abiertos que otros que solo le dicen, esta es su observación, tiene que subsanarla, usted verá cómo lo hace, ¿ya? Y yo como empresa también tengo la libertad de ver la mejor manera para levantar la no conformidad o la observación y listo. Pero ya les digo, cuando hay no conformidades mayores, lo uno es que el momento en el que encuentran una, me paran la auditoría. Bajo ningún concepto los auditores pueden modificar esa información, a menos de que yo sí realmente tenga un respaldo y diga, no, esto no es como usted cree, tenga por aquí esto, por acá lo otro, y ya. Y me baje de no conformidad mayor a menor o alguna cosa. Y por otro lado, hay auditores que también, como el día está pagado, dicen, bueno, verifiquemos qué más tiene por ahí para ver si es que se le puede dejar algo, aunque sea otra no conformidad mayor, pero que usted más o menos sepa por dónde va, ¿ya? Lo que tiene que también tener claro es que estas auditorías no son de sugerencia, o sea, el auditor va a revisar, no a sugerir. Entonces, yo no es que le llamo y él me va a decir todo lo que encontró mal y me va a decir cómo arreglar. Eso no hacen, eso no sucede. Que yo ya me lleve bien con el auditor porque me visita ya 3 años seguidos y yo le pregunte alguna cosa por ahí, eso sí podría pasar. Pero de ahí a que el auditor me solucione todas las fallas que yo tengo, no pasa. ¿Ya estamos claros? Luis, no sé si ya contesté tu pregunta. No, por el costo. El tema del costo. Ok. Una vez que la auditoría, a ver, si yo estoy pagando por una auditoría y esta apruebo, yo no tengo por qué volver a cancelar al organismo de inspección. Pero si yo pierdo la auditoría porque me encontraron una no conformidad mayor o tengo demasiadas no conformidades menores, es como que yo reinicio el proceso con el organismo de inspección. El ARS a veces no se entera de eso porque es como un trato interno. El mismo organismo de inspección me va a decir a mí, le doy 2 meses para que haga esto, le doy 30 días, dependiendo de lo que sea, porque ya no es que me va a dar toda la vida para hacerlo. Y se fija ese mismo día una fecha tentativa, se confirma días posteriores y tengo que volver a pagar ese valor porque me van a volver a inspeccionar. Entonces, por eso, a ver, y de ahí a que, contestando también la pregunta de Luis, o como para que ustedes tomen en cuenta, digamos, si yo ya quiero llamar a una auditoría y yo no estoy tan seguro de que lo que se hizo está bien, porque internamente nos lo pidieron, al tiempo que hemos tenido lo hicimos, estamos con los mismos ojos de siempre, los ojos que ven todo normal y parecería que está bien y demás, es prudente a veces gastar en una inspección de una persona o puede ser un inspector que tenga conocimiento o alguien que esté haciendo implementaciones para que lo vea con otros ojos y me diga todo lo bueno y lo malo, ¿no es cierto?
Y quizá no me va a cobrar 750, sino me cobre la mitad o mucho menos, ¿ya? Pero tengo el respaldo de que al menos sé que si pude haber cambiado algo más, todavía tengo tiempo. Porque ya les digo, los auditores que hacen las inspecciones no están para sugerir, ellos solo van a verificar. ¿Sí? Ahora sí, Luis, contesté tu pregunta. Sí, gracias. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Verónica, no sé si tienes una pregunta. ¿No? Voy a bajar la mano. Ya. Eso está ahí, ¿no es cierto? Ahora yo les decía, hay organismos acreditados que están en la página del SAE. Esta es una lista, ya vamos a entrar a la página del SAE. Piedad. Piedad, no te estamos escuchando. No tienes tu micrófono abierto. Ah, ya. Ahora Profe, sí, discúlpeme. Ya, tranquilo. ¿cómo es que se llama? ¿Qué significa OIA? Que decía Organismo ahí de en inspección los acreditado. requisitos. A ver, ya les pongo en el chat, ¿ya? Es organismo de inspección acreditado. Eso es un OIA. Ujú. ¿Ya? Entonces, yo les decía que aquí hay una Gracias. lista. Ok, no te preocupes. Aquí hay una lista de los organismos de inspección que están acreditados a la fecha. ¿Ya? Esta es la continuación de la lista. Ya les digo, no son muchos. Algunos están en Quito, otros en Guayaquil, hay uno en Santo Domingo, uno en Lago Agrio. Entonces, es como, ¿cuál me conviene más también a mí contratar? Si yo estoy en Quito y contrato al de Lago Agrio, quizá me vaya a cobrar tema de viáticos, hospedaje y demás qué voy a tener que pagarle si es que es lo que yo quiero. Pero si yo estoy como por Carcelén y tengo un organismo que está en Quito, contrato al de Quito, no tengo ningún problema, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí tienen que tomar en cuenta es que el organismo realmente esté acreditado y y dentro de su alcance pueda realizar la inspección que estoy buscando, que en este caso es buenas prácticas de manufactura en plantas de alimentos, ¿ya? Ahora nos vamos a ir al SAE. Denme un segundo. Una pregunta. Claro que sí. Dímelo. Para conformar o para dar paso a un organismo, ¿qué título uno debe tener? Título, me imagino que de posgrado, PhD, o cómo se conformaría un organismo La verdad, eh, pues, de acreditación. ya, pues los organismos de acreditación tienen que cumplir con la 17065 y ellos normalmente también tienen una certificación de 9001 y son una estructura jurídica. No es tanto el tema del título que debe tener el representante legal, porque una persona no puede ser un organismo de acreditación, ¿ya? Tiene que ser una empresa, una estructura. Entonces, tú encuentras esos requisitos en la página del SAE, pero digamos, en este caso no hablas de inspectores acreditados freelance, sino tienen que estar de ley, pertenecer a una empresa. Listo, entiendo. Ok, pero en cambio, para el tema de las implementaciones, el tema del trabajo en planta, tú sí puedes tener un perfil que ya les voy a poner más bien. Déjenme ver. Y eso es como todo lo que necesitan, ¿ya? Eh, déjenme ver. A ver, ¿dónde estoy? Un pequeño. A ver, vamos por partes, ¿ya? En este listado, tú tienes, a ver, déjenme ver aquí, requisitos para ser representantes técnicos. Estas personas en realidad más tienen que demostrar la capacidad y el conocimiento para poder hacer una implementación, porque están avaladas por el ARS. Entonces,
Puedes tener un químico farmacéutico, doctores en bioquímica y farmacia, químicos farmacéuticos, químicos y farmacéuticos, bioquímicos farmacéuticos, bioquímicos farmacéuticos, opción bioquímico de alimentos, ingenieros en alimentos o de alimentos, ingenieros en industrialización de alimentos, químicos de alimentos, agroindustriales y de alimentos, en industrias agropecuarias, en industrias pecuarias, tecnólogos en alimentos, y los másters en alimentos de la laica de la Universidad de Eloy Alfaro de Manabí, y los másters de procesamiento de alimentos de la Agraria del Ecuador, ¿ya? En el caso de las carreras que no están aquí, no es que al 100% se cierren esto, ¿no? Sino que hay una excepción y dice que se revisa la información de los responsables técnicos y deberán también tener formación en el ámbito de producción, calidad e inocuidad, y para ello, dentro de las mallas curriculares de las profesiones, se revisa que haya estas materias, digamos, producción de alimentos, control de calidad, inocuidad, ¿ya? Entonces digamos, se rigen estos, pero también pueden ser los que están por acá. Dime un segundo. Alguien levantó la mano, pero yo estaba en otra pantalla. ¿Tienen alguna duda? Un ingeniero químico en sí no tendría el perfil más que, me imagino que terminado una maestría en alimentos. Verás, puedes ver aquí el tema de los químicos, perdón, aquí están los químicos y farmacéuticos, es como aquí los ingenieros agroindustriales y de alimentos. Yo, por ejemplo, no soy agroindustrial, mi título dice ingeniero en agroindustria de alimentos, entonces aquí no encajo, pero aquí sí me explico. O podría ser en esta incluso, porque esta es industrialización de alimentos, pero la mía en realidad dice agroindustria de alimentos. Y por eso no veo nada de, bueno, dice químicos y farmacéuticos, o sea, un ingeniero químico encaja perfectamente ahí. Uh-huh. Solo lo que va a hacer el ARCSA es verificar la malla curricular y, por ejemplo, si fuera solo químicos, tú en tu malla curricular, en la hojita que tienes tus notas y materias y demás, verifican que haya estas materias de aquí para complementar el tema de la carrera que tienes. Ya. Este trámite es bastante sencillo. Yo lo hice hace no mucho y solo fui con la cédula, el título y ya. Fue como, listo. Ya. No es que haya algo más grande, como es algo como muy tedioso para esto, simplemente no hay más. Uh-huh. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra duda de esto? ¿No? Ok, ahora vamos al SAE. A ver, vamos a esta misma página de por aquí, vamos a cerrar esto de acá. Y yo voy a poner aquí SAE. ¿Qué es el SAE? Es el Servicio de Acreditación Ecuatoriana, por eso es SAE. ¿Ya? Aquí está el Servicio de Acreditación Ecuatoriana, SAE. Y en este Servicio de Acreditación Ecuatoriana, antes era lo que nosotros conocíamos, o no sé si alguno de ustedes hizo alguna cosa con la OAE, el Organismo de Acreditación Ecuatoriana. Como yo estuve en un curso recién con el SAE, decía la persona que nos estaba instruyendo que cuando se pasó de OAE a SAE, la OAE era un organismo reconocido, pero a nivel nacional. Entonces, todas las acreditaciones no pasaban de ese nivel, o sea, todo era Ecuador, ¿ya? El momento en el que se pasa a SAE, porque hay unos cambios, unas implementaciones, modificaciones y demás, el sistema se vuelve a nivel nacional, pero se homologa a nivel internacional en tema de acreditación. Entonces se vuelve mucho más fuerte y con eso también hay un respaldo, sobre todo con el tema de las certificaciones, así como a nosotros nos piden certificación de Estados Unidos. En Estados Unidos nosotros podemos pedir la misma certificación porque el SAE ahora, como es a nivel internacional, tiene la competencia al mismo nivel. Entonces, si yo pido de allá, es como que si lo pidiera aquí. Si me piden de aquí, tiene el mismo aval como que si me lo pidieran allá, ¿ya? Esa es el tema con el SAE, ¿ya? Nosotros aquí en el SAE vamos a poder hacer varias cosas.
De hecho, de lo que preguntaba Jonathan, si no me equivoco, tú, por ejemplo, en alguna de estas tienes ¿cómo se llama? Los documentos, califícate como evaluador, experto para ciertas cosas y demás, y tasas del proceso de acreditación. O sea, aquí hay todo un tema de lo que puedes hacer. Pero ya te digo, como organismo de acreditación, perdón, de organismo de inspección en este caso, no hay un tema de trabajo freelance. O sea, yo me califico aquí y estoy en un listado para que me contraten. Eso no hay. Tienes que estar ligado a una empresa porque estas empresas tienen una estructura para poder hacerlo. Y esto es bajo acreditación de la 17065. Y como les digo, también un tema de implementación de 9001, si no me estoy mal. ¿Ya? No es tan así nomás. Ok, Ah, ya entiendo ahora. ok, perfecto. Ya. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya les digo, esta es la página del Servicio de Acreditación Ecuatoriano. ¿Qué vamos a buscar ahí nosotros en este caso? Primero, ¿qué organismos nos pueden hacer una inspección para certificación de buenas prácticas de manufactura en plantas de alimentos? ¿Ya? Entonces, yo me voy aquí a esto que dice búsqueda de OS acreditados y son organismos ecuatorianos de certificación, algo así es. La verdad son tantas letras que si ustedes leyeran un procedimiento de ellos es de llorar, porque es del OE, el OC, OEC, entonces es un poco complicado. Aquí es organismos de evaluadores de la conformidad acreditados. Eso es. Ya. Entonces, aquí tengo un portal de un buscador y yo puedo poner área de acreditación. Realmente aquí en el área de acreditación siempre me pierdo, pero en teoría nosotros buscamos área de inspección. Se supone que las selecciones de inspección, voy a buscar un tema de norma nacional y busco quita. Y aquí que me van a salir un montón. Ya no es muy específico porque en realidad yo podría ver aquí en actividad quizá buenas prácticas de manufactura, pero como me sale inspección, quizá ninguno de estos me sirva para lo que quiero. Entonces, si no tengo mucha información, esto no me va a servir. Pero si yo veo que es como menos amplia la información que tengo, pues yo puedo hacer, ¿ya? Si tengo el nombre del organismo o la razón social, yo puedo buscarla directamente. Yo les decía Caliberif. Está, miren, verificadora de calidad Caliberif, ¿ya? Si yo digo Food Knowledge, me va a salir Food Knowledge. Si yo me paso de una cosa a otra, digo Control Unión Perú, me va a salir aquí, ¿no es cierto? Control Unión SAC. Si yo digo Kiwa, aquí está Kiwa BSS. O sea, si yo tengo el nombre de la empresa, es mucho más fácil, sobre todo la razón social, ¿ya? Por nombre quizá a veces no funciona, pero por razón social sí. Y si yo tengo el RUC, de igual manera, ¿ok? Esto cuando hablo del organismo, la razón social o el RUC, ¿ya? Si yo quiero buscar el alcance, o sea, yo necesito buscar buenas prácticas de manufactura, ¿ya? Prácticas de Hay varias, entonces veamos qué me dice el sistema. Me salen aquí un montón, pero yo ya sé que quizá no todos sean para eso. Por ejemplo, Buró Veritas, ¿ya? ¿Cómo yo sé para qué buenas prácticas de manufactura me puede auditar Buró Veritas? Miren, aquí tengo yo unas lineecitas que me dicen alcance. Y aquí ver el PDF. Entonces, si me voy al alcance, aquí me va a salir bajo qué normativas ellos me pueden auditar. Y aquí también la inspección alcance, ¿no es cierto? Aquí dice buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte. No es lo que busco, ¿no es cierto? Aquí me dice inspección de puentes grúa. Inspección visual, ascensores para pasajeros, ensayos, volumetría geométrica, física de contenedores, o sea, hay un montón. Yo necesito inspección de plantas procesadoras de alimentos, buenas prácticas de manufactura, ¿no es cierto? Esta sí me sirve y bajo esta es la que yo necesito que me auditen. Entonces, yo sí puedo contratar a Buró Veritas, ¿no es cierto? Bajo este alcance de aquí. Yo pido una cotización y yo decido al final con quién me quedo. Ahora, yo les digo ahorita esto para que tomen en cuenta a futuro, ¿ya? Ustedes miran aquí el tema de bajo qué me van a auditar
porque ellos están acreditados para eso y aquí todavía sale el tema de la resolución 067, ¿ya? Ahora, ustedes saben que hasta el 28 de junio yo puedo todavía auditar bajo esta normativa. A partir del 29 yo tengo que cambiar de normativa y definitivamente ellos van a tener que cambiar también su alcance, porque no está correcto que ellos se queden con su alcance en la 067 y a mí me quieran auditar la 016, ¿ya? Eso no puede pasar. Entonces, cuando soliciten una auditoría, pidan el alcance que tienen, verifiquen que lo que les están auditando sea lo que ellos tengan alcance y sea lo que ustedes también necesitan, ¿ya? No sé si me entendieran esa parte. ¿Sí? Ok. Eso en cuanto a los organismos evaluadores. Si yo reviso algunos otros, o sea, la mayoría ahorita va a estar en ese, no problema, pero está en esa transición, digamos, Food Knowledge. A mí normalmente me audita Food Knowledge. Ellos tienen, mire, buenas prácticas para procesadoras, pero siguen con la 067, ¿ya? Entonces, todavía tengo ese, aquí está, miren, 067. Entonces, todavía estoy quedado con eso en todos los organismos de inspección, porque todavía no hay ese cambio ya obligatorio, sino estoy en una transición. Así como a las empresas les toca entrar en una transición, a los organismos de inspección también, ¿ya? Ahora, aprovechando que estamos en la página del SAE, que estamos aquí, en algún momento nosotros vamos a hablar de calibración y vamos a hablar de calibración de balanzas, ¿ya? Cuando nosotros nos piden calibración de balanzas, estas actividades yo también tengo que hacerlas con un organismo acreditado, porque la normativa dice, se realizará la calibración de balanzas al menos una vez al año con un organismo acreditado. No me dicen dónde, pero yo sé que el sistema de acreditación ecuatoriana es el SAE, entonces tiene que ser acreditado por el SAE. No es el único en realidad, pero yo pongo calibración, me van a salir más. Ya, entonces, estas empresas para mí son la pauta para yo poder calibrar. Por ejemplo, este de aquí, ¿no es cierto? ¿Para qué? No sé. Pero yo cotizo, o sea, tengo toda la información, llamo, cotizo y le digo, tengo estas balanzas, dígame si usted me puede calibrar. Yo sé que está acreditado o necesito que estas balanzas sean calibradas por una empresa acreditada. Necesito también el respaldo de su acreditación, ¿ya? Si hay empresas que trabajan con eso de, si quiere con el certificado acreditado le cobro tanto y si no quiere le cobro menos. Sí pasa, ¿ya? Entonces va a depender. Si yo ya sé que necesito que sea bajo un organismo acreditado, yo tengo que pedir un certificado de acreditación. Entonces, normalmente el servicio me va a costar más, pero si no lo tengo, es un incumplimiento. Y si es tema de balanzas, es una no conformidad mayor, dependiendo, ¿ya? Entonces hay que tener claro eso. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y aquí puedo tener calibración de muchas cosas, no solo de balanzas. Entonces, dependiendo de lo que busquen, ustedes van a tener aquí varias cosas. Otra cosa que también podemos aquí es, ver aquí es el tema de lo de análisis de alimentos. ¿Sí? Vamos en algún momento a realizar análisis a nuestros productos. No sé cómo buscar. Alimentos. Déjenme ver. Más bien vamos a buscarles por acá como razón social, laboral. Ensayos, ¿ya? Ellos van a realizar también todo un catálogo de análisis y a nosotros nos va a servir, acuérdense. Ya vamos a hablar de eso más como a detalle, pero sí quiero que tomen en cuenta que cuando en la normativa dice acreditado, ustedes tienen que fijarse en lo que aquí dice. O sea, pueden llamar como a concurso, por así decirlo, y decir, necesito un laboratorio de alimentos, ¿ya? Les pueden llover cotizaciones, pero parte de sus requisitos va a ser el tema de, bueno, pero muéstreme su alcance y su acreditación del SAE. Si no lo tiene, descartado, porque para mi certificación de BPMs tampoco tiene validez. Y si yo requiero que sea válido,
tiene que estar acreditado. Entonces, miren, aquí hay análisis microbiológicos en alimentos, detección, petrifilm, varias cosas, ¿no es cierto? Salmonella, enterobacterias, estafilococos, lo que sea, ¿ya? Entonces, hágame un análisis de microbiología, pero necesito la acreditación. Sí, mire, yo tengo aquí para salmonella, enterobacterias, lo que sea, ¿ya? Entonces, siempre estén pendientes de eso. A veces también pasa, y esa es como una realidad que tienen que considerar, en que los laboratorios están acreditados para un montón de cosas. Yo digo aquí salmonella, enterobacterias, estafilococcus y listeria. Y lo que quiero yo es, solo me invento, ¿no? Escherichia coli. Y digo, bueno, todas estas me midieron, pero E. coli no está en el alcance. Entonces, tampoco la normativa es tan cuadrada en decir, bueno, o sea, ya tiene certificado 5 de, o sea, 5 de 6 ya no importa, o sea, también, ¿no? Pero eso también es muy a criterio del auditor. Yo les digo, por mi caso sería como, o sea, ya es uno, no importaría, pero al menos estoy pendiente de que todos mis análisis están por ahí. Pero de vez en cuando quizás sí tenga que buscar un laboratorio para garantizar que también lo estoy haciendo bajo acreditación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ok. Vamos a continuar. Esto en cuanto a los organismos de acreditación, ¿no es cierto? Esto ya habíamos visto, este es un alcance, ustedes también en ese, ¿se acuerdan que abrimos de esas lineecitas que decían alcance? Esto en cambio es el que decía ver PDF, entonces ustedes se descargan y pueden ver la acreditación que tiene, ¿ya? En alguna parte hablábamos, ¿se acuerdan que hablábamos del tema de cuánto me van a cobrar dependiendo de la mano de obra directa? Ahora nos vamos a qué pasa con el ARCSA también, pero para cuando hablemos del ARCSA, nosotros vamos a hablar de este RUM, que es el Registro Único de MIPYMES, ¿ya? Este Registro Único de MIPYMES a mí me ayuda a categorizar a la empresa, pero ya desde otro punto de vista. Y este está ligado directamente a la información que yo cargo sobre ventas, gastos, costos, todos mis balances anuales en la página del SRI. Y este RUM yo lo obtengo en otra página que no es ni el SRI, sino en la página del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. Ministerio de Productividad, Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, ¿ya? Entonces, el ARCSA me va a decir, ¿cuál es su categoría de empresa? Yo no puedo decir, yo soy mediana, ¿no es cierto? Porque yo la veo como mediana. O yo soy pequeña porque yo la veo como pequeña. No, esto está ligado, ya les digo, a este registro único de MIPYMES, y lo que hace es aquí categorizarme, mire, mediana empresa, este certificado normalmente tiene la vigencia de un año calendario exacto, o sea, saqué hoy, de aquí al 22 de mayo del 2024 no puedo volver a emitir, porque obviamente en ese tiempo se van a volver a emitir balances y lo que va a hacer el sistema es cuadrarme con los nuevos balances. No voy a poder cambiar los balances en el año si ya los declaré. Entonces esos no van a variar, yo me quedo con esos y definitivamente si me dijeron que soy mediana, soy mediana. Si me dijeron que soy pequeña, soy pequeña. Y así, ¿ok? ¿Tenemos claro eso? Sí. Ok. Y ahora sí, ¿no es cierto? Ya hablamos de qué pasa con el organismo de inspección acreditado. Ahora le vamos a avisar al ARCSA que ya aprobamos nuestra auditoría, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo registro? ¿Cómo yo le aviso al ARCSA? ¿Cómo me registro con el ARCSA? Una vez ejecutada la inspección por el organismo de inspección acreditado, él tiene que entregar los documentos favorables que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Cuando aplique, también deberá presentar un plan de acción de cierre de no conformidades u observaciones. Si a mí me dejan no conformidades menores y observaciones, tengan claro que yo tengo que hacer un plan de cierre que no, digamos, no es que tengo que ejecutarlo instantáneamente, sino que será mi plan de cómo voy a actuar
frente a las observaciones o a lo que el auditor encontró. Ya, eso tengan claro, porque la primera vez yo también dije, "Ay, esto hay que hacerlo de inmediato", pero no, no era así. Sino más bien yo armo mi plan, a mí me dicen, usted tiene 5 observaciones, entonces digo, bueno, esta yo la puedo cumplir en un mes, esta la cumplo en 15 días, esta ya pido al proveedor y hasta que me entregue 10 días, cosas así, ¿ya? Entonces yo hago mi plan y le digo al ARSA, este es mi plan. Ahora yo tengo que tomar en cuenta al ARSA y al organismo de inspección, yo tengo que tomar en cuenta 2 cosas. Si bien eso no me van a auditar como dándome seguimiento de forma inmediata o al término del plazo, es lo primero que me van a auditar al año siguiente en mi auditoría de seguimiento, porque cuando yo certifico BPMs, si bien tengo la certificación por 5 años, la normativa me obliga a que todos los años tenga una auditoría de seguimiento en la que se verifique la continuidad en el cumplimiento de esa certificación. No es que me auditaron hoy y de aquí nos vemos en 5 años, no. Normalmente, como el ARSA no revisa, el único control que se tiene es ese. Entonces, tengo yo mismo que llamar todos los años al mismo organismo de inspección para que verifique lo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, bueno, si yo tengo que hacer este plan de acción, ya les decía, yo tengo todo el año que transcurre para levantar esas observaciones. Obviamente, cada observación está ligada a una verificación. Entonces, si yo dije que me iba a demorar 2 meses en hacer algo, yo máximo 2 meses tengo para hacer eso, porque yo me estoy haciendo mi plan, no es que a mí me están exigiendo que sean 2 meses. O sea, yo ya vi las observaciones y yo mismo me estoy poniendo un plazo. Vanessa, Vane. Una consulta, o no sé si lo mencionó antes. ¿Cuántas no conformidades pequeñas puede haber durante mi proceso de auditoría para que me paren la auditoría en sí? Una no conformidad mayor ya es, ¿cómo es? Ya es como una no conformidad mayor quiere decir que el sistema no está bien implementado. Y si no me equivoco, son 3 no conformidades menores que equivalen a una no conformidad mayor, ya tampoco sería eso. Observaciones puedes tener cualquiera, cuantas hay. No son muchas normalmente, pero pueden ser cuantas quieras. Ya, gracias. Ajá, ok. Ya, el tema del plan de acción, todavía no termino. Cuando tenemos este plan de acción, ya les digo, planificamos de acuerdo a nuestra realidad, no es que nos van a inspeccionar, pero al año siguiente viene el auditor nuevamente, ¿no es cierto? No es lo más recomendable que yo esté cambiando de auditor todos los años, al menos el ciclo de los 5 años debería ser con la misma empresa, quizá no con el mismo auditor, pero sí con la misma empresa, pero en la visita de seguimiento, después de que me leen el acta de todo lo que se va a hacer, lo primero que me van a pedir es el plan de acción de cierre de no conformidades del año anterior. Y tengo que cumplirlo porque el no cumplimiento de ese plan de acción de cierre es una no conformidad mayor, ¿ya? Entonces, de cajón, siempre tengo que estar pendiente y atrás de ese plan de acción de cierre, ¿ya? Eso les digo porque a mí la primera vez me pasó y fue como un susto, yo no sabía que eso pasaba así. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Ingreso al aplicativo, ¿se acuerdan? De buenas prácticas de manufactura, y en la pestaña de solicitudes en curso se selecciona el icono de editar. ¿Se acuerdan que yo no puedo hacer muchas cosas porque tengo ya certificado, pero donde yo ya tengo mi ingreso de solicitud, yo ahí pongo editar. Cargo los documentos favorables que me acaban de entregar, selecciono las líneas certificadas, el ARSA realiza una revisión técnica de la solicitud y si todo está bien, ellos me generan una orden de pago. Este pago es como el segundo pago que tengo que hacer porque de este sí va a depender el código que me va a emitir el ARSA, ¿no es cierto? El código que yo imprimo en las etiquetas ya depende de esto, ¿ya? Y de ahí a que yo necesito también cargar el documento del registro único de mi pymes, de la categorización, porque esta tasa depende de la categoría que yo tenga, ya lo vamos a ver en un cuadrito, ¿ya? Se cancela el valor de acuerdo a lo estipulado y una vez validado el pago, ya se puede descargar el certificado en línea, ¿ya? Esto cuando en el ARSA, después de la revisión técnica, no hay observaciones. ¿Se acuerdan que yo les decía, aquí dice subsanación? Entonces resulta que yo ya cargué toda la información, todo lo que me pedían y demás, y hay un error de digitación de la empresa que me inspeccionó, en el RUC, en el establecimiento, en el nombre, pusieron una A en vez de una E, lo que sea, ¿ya?
Entonces, a mí el sistema me dice, tiene que subsanar esta información porque es errónea, ¿ya? Entonces, tengo que revisar qué me está pidiendo el sistema, subsano, es decir, corrijo, y vuelve a revisar el sistema y de ahí se genera el pago. O sea, cuando todo está listo, se genera el pago. Si no, ese pago no se genera, ¿ya? ¿Sí? Una pregunta. Claro que sí, Luis. Dice, el pago se estipula, el pago que se le paga al auditor. No, el pago del auditor es una cosa. Este pago es directamente con el ARCSA. Pues, de certificación. Sí, este es para el código, para validar el tema de la certificación. Bien. ¿Cuál es ese pago? Yo les decía que esto depende de la industria, ¿no es cierto? Entonces tengo, las industrias pagan 5 salarios básicos, las medianas 4, las pequeñas 3, las microempresas 2, los artesanos 1, ¿ya? Eso sí depende del salario unificado de cada año y la categorización del RUM, del Ministerio de Productividad, ¿ya? ¿Ok? Y ese pago sí es directamente al ARCS. Y este finalmente es un certificado de BPMs, ¿ya? ¿Tenemos claro hasta ahí? ¿Verdad? Profe, escúcheme, yo soy artesana, pero nosotros no nos permiten pagar el ARTA ni el CRI. Estamos, claro, los artesanos. Sí, la nueva modalidad, o sea, la nueva modalidad, no, sino la nueva, eso de la asamblea, eso que hicieron, ¿no? ¿Cómo es que es la palabra? Nos dijo los abogados. Nosotros no pagamos ni ARTA, ni CRI, ni los impuestos al cabildo, al municipio. Ni si traemos ni al aeropuerto, ni nada de eso podemos pagar. Pero tienes que tener una calificación, o sea, no es que me declaro artesano y ya. De hecho, en el SRI, tú cuando registras el RUC, te dicen, presénteme la calificación artesanal. Entonces, esa información normalmente está ligada, digamos, tiene que haber un documento, el RUM, que te diga usted es artesano, o sea, no es ni mediano, ni grande, ni pequeño, es artesano. Entonces, esa información también se genera y va para allá. Yo entendería que igual paga el tema de la certificación, porque esta certificación es, digamos, cotizable, o sea, es trabajo que hacen las personas. Esto ha sido un poco medio de ciencia para ellos, pero se hacen los financieros, la parte financiera de las entidades públicas, lo que hace es generar como una tabla y dice, bueno, usted va a hacer esto, entonces, ¿cuánto tiempo se demora? ¿Qué implica si es que hay un retraso? ¿Qué pasa si tienen que subsanar? ¿Qué pasa cuando tiene que llamar? Son recursos, es personal y demás, y de ahí a que le cotizan el servicio. Y también tiene que estar ligado a un tema de qué dice el mercado cuando hace algo similar. El mercado me refiero a empresas que hacen lo mismo, o sea, lo mismo en el mismo nivel. ¿Ya? Entonces, no creo que no haya que pagar. La certificación de BPM se tiene que pagar. Las empresas auditoras no creo que lleguen a tu empresa y digan, bueno, usted es artesano y no le voy a cobrar. Ellas están, pero detrás, entonces, ellas cobran por mano de obra directa. Tengas 1, tengas 49, 750. Va por ahí. Ajá. ¿Sí? Piedad. No está abierto tu micrófono. Profe, nosotros no pagamos ni las patentes en el municipio, nada del permiso aquí de funcionamiento. Es que el pago de patentes es una nueva ley que ha salido. Los artesanos, nosotros, porque estamos ya en la cédula, ya sale lo que uno es artesano. Sí, de acuerdo con eso, Piedad, pero por ejemplo te digo, si tú fueras la dueña de una empresa de certificación y el tema de no costo para esto de la certificación de BPMs aplica para los artesanos, ellos no se van a meter a hacer eso porque tienen que mandar a mí, por ejemplo, cuando me auditan me mandan a una auditora Salcedo. Yo no le pago viáticos ni nada, o sea, yo pago los 750 y demás, pero el auditor tiene que utilizar su vehículo, si no se le diera de comer, tiene que comer afuera, luego tiene que regresarse a su casa y demás. Entonces,
no es que no te van a cobrar. Quizá para ciertas cosas, por temas municipales, patente 1.5 por mil, impuestos y demás, tengas como un beneficio, pero para tema de certificaciones, no. Gracias, profe, gracias por ayudarme en eso. Ok. Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Supongamos que todos somos implementadores de BPMs, ¿ya? Y a mí me pagan lo mismo que decía ahí, solo por hacer números. Digamos que a mí me pagan $100 diarios por hacer implementación de BPMs. No importa cuántas veces vaya, pero $100 cada vez que yo voy a una empresa, ¿ya? Esto porque está en una tabla. Y resulta, justo lo que Piedad dice, ¿no es cierto? Resulta que sale una ley de beneficio a los artesanos en la que yo le eximo de ciertos cobros, pero que están ligados a un tema de patentes, beneficios en tema de impuestos y cosas así. Entonces, si a mí me dijeran, solo les pongo ese supuesto, piensen que todos vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Si a mí me dijeran, desde ahora los artesanos pueden pedir mis servicios gratis, yo les huyo a los artesanos porque yo puedo buscar una empresa que me va a pagar, ¿sí? O sea, no tiene, realmente me voy a que lo que estás diciendo no tiene lógica, porque de lo que estamos hablando es de un servicio que todo el mundo tiene que pagar. Lo otro es un tema de, obviamente tenemos obligaciones tributarias y demás, pero cómo la ley ahorita lo que está tratando de hacer es beneficiar a los más pequeños para que puedan crecer, ¿no es cierto? Entonces, en este caso tú quieres certificar BPMs, pero en realidad es algo, ¿cómo se llama? Voluntario, no es obligatorio. Entonces, si tú tienes a la par alguien que está dispuesto a pagar eso, a endeudarse quizá por eso, tienes dos artesanos que hacen lo mismo, el uno está dispuesto a endeudarse para sacar una certificación y el otro no, va a crecer el que está certificando, pero no porque se lo están haciendo gratis, sino porque está haciendo un esfuerzo y eso implica otras cosas, ¿ya? Entonces, no sé si quedó claro, pero definitivamente en este tema de certificaciones, eso no es gratis, de ninguna manera. Ujú. Ok. Otra de las cosas también que es como ejemplo de esto, por ejemplo, es, hay como es beneficios tributarios cuando yo, digo, solo voy a hacer un supuesto. La situación en tema de exportación de productos orgánicos en el país se basa mucho en la exportación de banano. Pero resulta que los exportadores no declaran realmente como banano orgánico, porque como no tienen ningún beneficio, les da lo mismo mandar como banano en general, porque al final es un banano, que mandarlo como banano orgánico. Entonces, se está tratando de buscar la manera en que haya un beneficio a los productores orgánicos, en, no sé, en reducción de impuestos, en alguna cosa que les llame la atención y que ayude sobre todo, o sea, no es que va a haber un beneficio para la empresa para la SENAE, digamos, sino que para saber, para tener datos estadísticos más reales de las cantidades de exportaciones de orgánicos, a mí sí me sirve porque a la gente le va a interesar declarar con una palabra más, porque yo con esa palabra más ya no pago, no sé, el 10% de los impuestos del año, ¿ya? Ahí yo tengo un beneficio, en realidad no es que estoy pagando, sino más bien me están subsidiando de alguna manera, pero beneficio al país tampoco con dinero, pero sí dándole datos reales en los que puedo decir, bueno, soy el primer productor de esto en el mundo, o para la Unión Europea o Estados Unidos, ¿ya? No sé si está claro eso. ¿Sí? Todo bien. Ok. ¿Qué pasa cuando hablamos de un tema de homologación? ¿No es cierto? Ya vimos el proceso de certificación, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el tema de la homologación? Cuando hablamos de homologación, nosotros vamos a hablar de cuando una empresa tiene una certificación comprobada, validada, rigurosamente superior a buenas prácticas de manufactura, ¿ya? Si es una a la par, no me sirve de mucho. O sea, yo hice BPMs con alguna empresa y voy a certificar, perdón, BPMs voy a validar eso con el ARCSA.
como yo sé que requiero de un organismo acreditado y no está acreditado el que a mí me inspeccionó, yo tengo que hacer el proceso completo. Además, BPMs al mismo nivel, entonces no tengo una norma superior. Pero si yo tengo una FBS 22000, un BRC, una HACCP, o sea, tengo una normativa mucho más estricta en tema de alimentos, en tema de inocuidad y calidad, yo puedo decirle al ARSA, tengo esta certificación, quiero homologarla con BPMs. Yo sé que BPMs está por debajo, por eso se puede homologar, porque BPMs sería como un requisito de la normativa que yo tengo. Entonces, en esos casos, yo le puedo decir al ARSA, homológueme. ¿Qué tengo que hacer? Yo pago el importe de acuerdo a la categoría, ¿se acuerdan el cuadrito que vimos hace un rato? Este de aquí. Yo saco el RUM, pago esta tasa y le digo al ARSA, homológuenme. Tengo que presentar las certificaciones rigurosamente superiores y que tengan como prerequisito BPMs y que estén acreditadas por un organismo, por un organismo de evaluación de la conformidad del SAE, ¿ya? Entonces, si yo tengo esto, yo ya ingreso los demás requisitos y puedo hacer la homologación. ¿Qué más tengo que entregar? La copia del certificado de BPMs o certificaciones de inocuidad que incluyan como prerequisito BPMs, el certificado de acreditación y alcance del organismo por el SAE, ¿no es cierto? Todo ese papelito que nos dan en la página web o que la empresa misma me entrega, la declaración de las líneas certificadas, el tipo de alimento dentro del alcance de la certificación que se comercializa, o sea, lo mismo, ¿no es cierto? Si yo acredité esta línea con HACCP desde la recepción hasta el envasado, yo puedo homologar BPMs igualito, no puedo incluir más allá de donde certifiqué, porque al final estoy haciendo una homologación, ¿ya? Y el documento emitido por el titular del certificado de BPMs o rigurosamente superior donde se indique la ubicación de la planta procesadora y autorice al solicitante a homologar el certificado, ¿ya? Entonces, todo esto puedo hacer. Y obviamente va a tener una duración de 5 años. ¿Qué pasa con esas auditorías de seguimiento? No crean que solo es invento de BPMs. Todas las certificaciones tienen estas auditorías de seguimiento, o sea, tienen una validez, pero detrás de esa validez, que es por un periodo de 3, 5 años, hay auditorías de seguimiento que normalmente son anuales. Entonces, por más básica que sea o por más estricta que sea, tengo auditorías anuales de seguimiento mientras tenga la certificación de lo que sea que tenga, ¿ya? Entonces, no solo aplica en BPM, sino en cualquier certificación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el tema de las maquilas? ¿Se acuerdan? Si yo estoy haciendo un proceso de maquila o estoy maquilando un producto con una empresa y esta tiene BPMs, yo necesito la autorización del uso de ese código BPMs, ¿ya? Del titular, obviamente, y si no, pues yo lo que hago, como en este caso, es pagar un importe para que me den un certificado porque los que están avalados son ellos, pero igual yo necesito una autorización para hacer eso. Porque a la final quien responde por esos BPMs es la empresa que me está maquilando, no yo. Porque yo a la final solo le digo, hágame este producto, ¿no es cierto? Entonces, bajo un contrato o bajo cualquier documento legal, yo puedo también pedir esto, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Uy, dame un segundito. Luis. Sáqueme de una curiosidad. O sea que las BPMs es un prerequisito para tener, por ejemplo, yo que sé, otra certificación ISO, HACCP. ISO depende, no todas las ISO son para alimentos. La 9001 es calidad, pero no inocuidad. Entonces, más de esa se basa en un sistema documental, en un sistema de calidad, orden. Pero entonces BPM es un prerequisito para las otras certificaciones. Es un prerequisito, ajá, pero no necesariamente tienes que certificar BPMs para hacer una normativa superior. Más bien, haces la superior y homologas la BPMs. Ah, ya, Si gracias. fuera el caso, ¿no?
Claro. Pero si estás empezando desde abajo, empiezas con BPMs. Ujú. Gracias. Ok. ¿Tienen alguna otra duda? Ok, vamos a ver un preámbulo de lo que son ya los requisitos como tal y vamos a terminar la clase por hoy. Ya, denme un segundo. Ok, vamos a iniciar con los requisitos de BPMs ya del anexo, pero vamos a ver un preámbulo. Mañana sí ya empezamos con los requisitos, ¿ya? ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Si bien ya lo hemos mencionado, nosotros ahora nos vamos a adentrar en todos los requisitos, pero estas buenas prácticas de manufactura eh, son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano que se centralizan en la higiene y la forma de manipulación. Las buenas prácticas de manufactura se aplican a todos los procesos de elaboración y manipulación de alimentos y son una herramienta fundamental para la obtención de productos inocuos. Recuerden que inocuos es un sinónimo de que no es perjudicial para la salud. Constituyen un conjunto de principios básicos con el objetivo de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción y distribución. Ya, denme un segundo. Eli, no eras Eli, pero bueno. ¿Hasta cuándo dura la capacitación? Se supone que esta semana, pero si no terminamos todo, nos veríamos la otra semana, al menos el día lunes. Además, esta semana tenemos feriado, entonces no sé si la mayoría se vaya a conectar el jueves porque muchas personas viajan. Entonces, ya lo vamos a poner a consideración. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué vamos a revisar dentro de estos requisitos de BPMs? Vamos a hablar de las instalaciones, de las materias primas y la evaluación de los proveedores, del almacenamiento, transporte y recepción, de las buenas prácticas de fabricación, de las prácticas de los procesos, los planes de limpieza y desinfección, la higiene, el mantenimiento de los equipos, las buenas prácticas de manipulación, la higiene del personal, la capacitación, el tema de los reclamos postventa, trazabilidad y retiro, la documentación, validación y verificación, y también el proceso en sí de auditoría. Unos los vamos a ver como de forma unitaria y otros los vamos a ir conjugando mientras hablamos de algunas cosas, así como a veces me preguntan cosas que yo digo, espérenme que ya voy a explicarles más luego porque se me adelantan. Entonces, aquí vamos a empezar a hacer eso, ¿ya? Yo empiezo a hablar de una cosa, les voy explicando, de ustedes va a depender mucho todo lo que vayamos como desmenuzando. Yo sé que tienen muy buenas preguntas y vamos a ir haciéndolo de la mejor manera. Sin embargo, igual seguimos una temática, ¿ya? Entonces, de aquí nos vamos de lleno a lo que son requisitos. ¿Tienen hasta aquí alguna duda? Porque aquí nos vamos a quedar. ¿No? Ok, a ver, denme un segundo, voy a detener la grabación.